no autorizar una locución del presidente de la República, otra de las noticias de la semana. Aquí en Sala de Prensa Blue se lo contamos de una manera clara y diferente. Avanzamos en esta mañana de domingo con mucha lluvia en buena parte del país. Sigue lloviendo, eso es más que habitual en esta temporada del año, sí. Pero qué frío el que está haciendo en Bogotá. Mucho frío. Llueve durísimo, hay emergencias invernales. Repito, lo normal en muchas regiones del país por esta época del año, lo que es octubre, noviembre, siempre es de lluvia. Como fue también lluvia de polémicas, pero también de críticas, de preocupaciones. La otra noticia de la semana, María Camila, y es la que tiene que ver con la aprobación del presupuesto nacional. Alguien decía que es el presupuesto del gobierno, no, es el presupuesto de la nación. Del Estado. Es decir, la caja del, y ya nuestro invitado que es fantástico para explicar, no, lo hace de manera muy didáctica, pues nos lo dirá. Es el presupuesto de la casa que se llama Colombia. Y el presupuesto fue aprobado esta semana, como lo dicta la Constitución y la ley, por el Congreso de la República, con una cantidad de polémicas, sobre todo porque hay recortes a diestra y siniestra. Hay aumentos de presupuestos de muchas entidades, pero otras resultaron peluqueadas de manera inmisericordia. Sí, y lo más podría ser uno grave o peculiar de la fotografía es que uno ve que el aumento en los presupuestos es algunas entidades, incluso ministerios como el del deporte, que hoy están pues liderados por cercanos o aliados al gobierno, mientras que otros como la Defensoría sufrió un fuerte recorte que alerta a Iris Marín, la defensora. Juan Roberto le va a impedir incluso trabajar en su tema de alertas tempranas. Finalmente fueron 546 billones de pesos, con un recorte de 10 billones, pero con un hueco todavía muy grande de 16 billones de pesos, es decir, se necesita una tributaria, una ley de financiamiento. Doctor Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, ¿cómo le va? Feliz domingo. Gracias, Juan Roberto. Un saludo muy especial para usted, para María Camila y para todos los oyentes. Pues mucho frío, aquí aguantando frío en esta época de lluvia. Esa es una época de lluvia, de frito, para conversar temprano. Doctor Mejía, el presupuesto. ¿Qué le indica a usted lo que pasó esta semana en el Congreso? ¿Cómo se va a cuadrar caja? Y sobre todo, ¿cómo se explica que haya entidades a las que le recortaron? Porque si bien el presupuesto viene con una cantidad de condicionantes, ¿cómo explica uno que a otras entidades y rubros les aumentaron también de manera importante? Bueno, Roberto, naturalmente esto tiene que ver con el juego político. El gobierno estaba tratando de lograr la aprobación del presupuesto antes de la fecha límite, que era justamente el 20 de octubre, así que realmente en la práctica la semana anterior era, digamos, el tiempo máximo de aprobación de ese presupuesto, que restaba justamente el trámite en su aprobación de plenaria en el Senado de la República. Ya había habido un primer acuerdo que se había materializado en la aprobación que se había hecho en la Cámara de Representantes de un recorte de 10 billones de pesos frente al monto inicialmente presentado. Eso generó que en la aprobación que ya se surtió completa del presupuesto, pues tengamos, como ustedes lo mencionaban, un presupuesto de 547 billones. Entonces, el primer punto antes de hablar de los recortes, Juan Roberto y María Camila, este es un presupuesto que sigue siendo muy grande. Claro. Nosotros estimábamos que la necesidad de recorte era alrededor de los 26 billones de pesos, que es, digamos, la ley de financiamiento que inicialmente había presentado el gobierno. Incluso con este recorte de 10 billones, el presupuesto va a crecer 7% frente al de este año. Esa es una cifra grande porque la inflación este año estará alrededor del 5% y la del próximo año alrededor del 4%, así que el presupuesto está creciendo por encima de la inflación. ¿Eso qué implica? Que se le está generando una presión muy grande de gasto público, que va a ser difícil financiar ese presupuesto y que seguramente el déficit fiscal continuará siendo muy abultado el próximo año. Entonces ahí tenemos una preocupación. Ahora bien, en la micropolítica, naturalmente lo que hace el gobierno es tratar de ser, digamos, menos austero, es decir, que los recortes sean más pequeños con aquellas entidades en donde hay alguna sensibilidad política o que hacen parte, digamos, de la coalición. Y eso explica, digamos, algunos movimientos particulares que se han dado.
Pero más allá de eso, yo creo, Juan Roberto y María Camila, que la preocupación sigue siendo, de todas formas, que es un presupuesto grandísimo. Queda la aprobación de la ley de financiamiento por 16 billones que seguramente no se va a dar. Así que la preocupación en el frente fiscal sigue siendo muy grave desde el punto de vista de lo que se aprobó esta semana. Es que realmente eso es cierto. Pretender que en esta época al gobierno le aprueben una tributaria, pues yo no sé, no tengo claro. Sí, le quiero preguntar por un tema muy técnico pero muy preocupante, y es el tremendo mico que están denunciando muchos expertos en economía, y es cómo se aprobó. Y de hecho, le cuento, doctor Mejía, tratamos de preguntarle al coordinador ponente, a John Jairo Roldán, el senador liberal, que explicara, y como que se enredó, y es el traslado de los recursos de las pensiones para gastos corrientes. ¿Cómo es este mico? ¿Usted lo considera un mico? Pues mire, desde el punto de vista de lo que puede hacer el Congreso, hay que hacer el análisis, pero seguramente está esa potestad. De todas formas, en la eventualidad en que el análisis jurídico esto pueda ir en contravía del ordenamiento constitucional o del espíritu de la reforma pensional que está justamente en revisión final por parte de la Corte, pues podría haber lugar a demandas. Así que en cualquier caso, fíjense que esto es uno de los riesgos que tal vez habíamos hablado el año anterior cuando discutíamos la reforma pensional. Dijimos, es una reforma razonable que tiene algunos elementos preocupantes, pero lo fundamental en este contexto es evitar que el gobierno vaya a utilizar la reforma pensional y los flujos de recursos para financiar el gasto público, es decir, para financiar el gasto corriente. Vamos a hacer el análisis completo, pero por ahora hay preocupación por los efectos que esto podría tener desde el punto de vista justamente de la sostenibilidad del sistema pensional colombiano. Doctor Mejía, usted habla, y cuando arrancó hablando, y eso se lo he escuchado a muchos expertos, que muchos de estos cambios, como decía María Camila, de recortes en unas entidades, otras como el DAPRE, que se les disparó el presupuesto, muy coincidente con esta temporada política. ¿Por qué? ¿Cómo se puede enlazar para claridad de nuestra audiencia? Pues mire, lo que pasa es que hay algunas entidades que tienen, digamos, regímenes de contratación que pueden ser, digamos, un poco más flexibles. Y en ese sentido, pues seguramente habrá algo de política electoral pensando el gobierno en la reelección. De hecho, ese, creo yo, es uno de los fundamentos obvios de por qué el gobierno, digamos, ha sido renuente a recortar el presupuesto a una cifra más alta. Todo lo hemos dicho, Fedesarrollo hablaba de 26 billones de pesos, el Comité de Regla Fiscal hablaba incluso una cifra por encima de los 35 billones. El gobierno está en otro cuento, el gobierno está pensando en cómo tener un gasto abultado, en cómo poder generar sus políticas públicas, apoyar, digamos, a sus electores, y que en un año pues en donde se va a definir obviamente el futuro de los próximos 4 años a través de una elección presidencial que se dará en mayo y una elección del Congreso de la República en el mes de marzo, pues están los incentivos de mantener un presupuesto bastante grande, como en efecto se aprobó. Sí, doctor Mejía, ¿usted ve este presupuesto siendo recortado? Porque pues a todas luces esa tributaria no se va a aprobar, ¿no?, en esta época. Se les va a tocar a las malas cortarlo. Sí, mire, yo creo que la probabilidad de que el gobierno, que el Congreso de la República apruebe una reforma de 16 billones de pesos, que sería tal vez la segunda más grande en la historia, como para tener órdenes de magnitud, pues es muy limitado, digamos. En elecciones. Exactamente. Ellos van a estar justamente, los congresistas, buscando su reelección. Imagínense qué votante va a premiar a un congresista con un aumento de impuestos de esta magnitud. Entonces, eso seguramente no va a ocurrir, digamos, la probabilidad de aprobación de la reforma es muy limitado, y en ese contexto, pues seguramente lo que va a pasar es que el gobierno va a tener que aplazar los recursos equivalentes a esa ley de financiamiento, es decir, 16 billones de pesos. ¿Cuál es el riesgo ahí de fondo? Que de todas maneras puede pasar lo que está ocurriendo este año. Recordemos que el gobierno, cuando saca el decreto de presupuesto para el 2025, dice: voy a tener 511 billones de pesos y voy a aplazar los 12 billones de la ley de financiamiento del año anterior, que era la apuesta del gobierno que no se dio. ¿Qué pasó a lo largo de este año? Que el gobierno está ya hablando de un presupuesto de 524 billones de pesos, es decir, no solamente los 511, sino que se gastó la plata de la ley de financiamiento. Entonces el riesgo para el próximo año es exactamente el mismo, que el gobierno arranque con un presupuesto un poco más pequeño, diga voy a aplazar 16 billones porque no conseguí esa plata, y de todas maneras se la gaste, y el déficit fiscal sea, tal vez como lo pronosticamos nosotros, el más alto de nuestra historia moderna. Entonces... Sí, doctor Mejía, lo interrumpo para terminar rápidamente. Con todo este panorama, presupuesto aprobado, el último de este gobierno,
el 7 de agosto del año entrante hay nuevo presidente. Si usted abre el libro verde ese que yo siempre digo, el de los antiguos contadores, yo no sé si todavía existe, porque como ahora todo es sistematizado, el famoso libro verde que dice debe haber queda. Ese libro verde que va a recibir el próximo presidente, sea el que sea, ¿qué va a tener ahí? Justo ahí va yo, Juan Roberto, ese era mi último comentario. Mire, Sí. todo esto lo que tiene son implicaciones para el próximo gobierno, porque cuando usted tiene un presupuesto tan grande, una ley de financiamiento que no se aprueba y un gasto que pues va a estar muy por encima de las capacidades razonables del Estado colombiano, lo que va a recibir el próximo gobierno es una situación fiscal crítica. Yo creo que es la peor en al menos un cuarto de siglo. No veíamos una situación de este estilo desde la crisis del 99, que fue muy dura para el país. Sí. Así es. Sí. En ese momento tuvimos incluso que llegar a un programa con el Fondo Monetario Internacional. Yo estoy viendo que algo de esto va a tener que pasar. El próximo gobierno va a recibir una bomba fiscal, va a tener que anunciar un plan de ajuste, va a tener que recortar el gasto, va a tener que hacer una reforma tributaria y seguramente eventualmente pensar en un plan de ajuste con el Fondo Monetario Internacional. De ese tamaño es el problema. ¿Sabe que va a ser va a ser muy interesante en esa época? Si no gana la izquierda, es decir, si no hay un gobierno afín al actual ganador en las próximas elecciones, va a ser muy interesante, doctor Mejía, ver qué dice el hoy presidente, ya en un año expresidente, cuando el gobierno que llegue le presente su reforma tributaria. Claro, por supuesto. Además, porque fíjese una cosa muy interesante, Juan Roberto, que pasó ahora, es que el gobierno en esta propuesta está hablando de ampliar la base del IVA para ciertos productos, como la gasolina. Perdón, ¿y por eso no fue que encendieron al país con la tributaria de Carrasquilla? Tal Yo le cual, y agrego entonces una cosa, ahora... doctor Mejía, decían que esta última reforma presentada era casi que calcada a la de Alberto Carrasquilla, la que ¿así, desató doctor Mejía? ¿Usted es así? No, no era exactamente igual. Yo creo que en lo que sí coincidía era básicamente en el tema del IVA, tampoco era igual, pero sí en el espíritu de decir, si una parte importante del sacrificio del recaudo tributario proviene de las exenciones del IVA, pues hay que empezar a ampliar justamente el número de productos, de bienes y servicios que están grabados con el IVA. Pero mire, yo creo que eso es muy importante porque esto de alguna manera muestra que esto no es una discusión ideológica, esto no es un tema de izquierda, de derecha o de centro. La realidad fiscal implica que cualquier gobierno, independiente de su inclinación ideológica, tendrá que ampliar la base gravable del IVA y eso seguramente va a ser una tarea muy costosa políticamente, pero que tendrá que enfrentar el próximo gobierno. Un dolor al que no podremos hacerle el quite. Doctor Mejía, como siempre, muy querido y feliz domingo. Igualmente, gracias por la invitación, saludo muy especial para todos y que tengan otra vez un feliz domingo. El presidente de Fedesarrollo aquí en Sala de Prensa Blue, hablando de la otra noticia de la semana, el presupuesto general de la Nación para el año entrante aprobado en el Congreso. Interactúe con nosotros